relativa a la libertad, que parte de 10 años perculado por apropiación de intereses de una celebración de contratos y concierto para delinquir este delito que es competencia de los jueces especializados del circuito, y que ante esta situación se cumple el numeral segundo del artículo 310 del Código Procesal Penal. Refiere la señora fiscal respecto a la gravedad y modalidad de la conducta, que efectivamente este tipo de conductas afectan bienes no solamente de la comunidad, que pone en jaque precisamente las obras que se vienen desarrollando en el territorio municipal, debido a que se estarían afectando intereses colectivos, igualmente otros derechos que le asisten a la comunidad. Manifiesta la señora fiscal igualmente que se cumple el numeral tercero del artículo 308, el cual es desarrollado por el artículo 312 del Código Procesal Penal. Esto es la no comparecencia. Esto es que para decir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores: la gravedad del daño causado y la actitud del imputado que asuma frente a este. Hace relación a la señora fiscal igualmente a la gravedad y modalidad de la conducta, y que este ciudadano al parecer no comparecería porque se recibió una información de una fuente no formal que al parecer estaba realizando unos trámites ante la embajada canadiense para obtener un asilo político en este país, y que igualmente tiene información de que una hermana de él reside en Canadá, y que ante esta situación se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y que esto sería como fundamento precisamente para realizar ese pedimento del asilo. Pero manifiesta la señora fiscal que simplemente cuenta con una información de una fuente no formal, debido a que la solicitud realizada a la embajada tiene que ser por intermedio de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. No ha sido posible la obtención del mismo para confirmar o verificar precisamente esta situación. Igualmente hace relación a la gravedad del daño causado y la actitud del imputado que asuma frente a este tipo de circunstancia. La señora fiscal, estos en grandes rasgos los aspectos que tomó la señora fiscal en su parte argumentativa, los cuales traté de resumir lo más fielmente posible, debido a que ya están registrados en audio, y para no hacer repetitiva la misma situación he tratado de resumirlos al máximo en estos aspectos. La señora fiscal reitera su pedimento manifestando que efectivamente se cumplen los requisitos de carácter objetivo establecidos en el artículo 313 del Código Procesal Penal, manifestando que todos los delitos son investigables de oficio, y que hay uno de esos delitos que es competencia del juez penal especializado del circuito, y ante esta situación se cumplen los requisitos de carácter objetivo para la imposición de la medida de aseguramiento. Igualmente manifiesta la señora fiscal que ninguna de las medidas no restrictivas de la libertad, de acuerdo a las modificaciones del artículo 310 por la ley 1760, cumplirían los niveles constitucionales, teniendo en cuenta de que este ciudadano podría acceder a la administración municipal y continuar precisamente con ese tipo de actividades y destruir o ocultar elementos materiales probatorios que necesita la Fiscalía General de la Nación precisamente para complementar las investigaciones. Refiero igualmente que, si bien es cierto la libertad es un derecho fundamental, ese derecho fundamental no es absoluto y el mismo puede ser limitado o restringido en ciertas circunstancias. Refiere la señora fiscal que en el presente caso se cumplen los requisitos de la necesidad, proporcionalidad y adecuación de la medida de aseguramiento. Refiere que la necesidad no hay otra medida de menos restrictiva del derecho a la libertad que cumpla sus fines constitucionales, que es adecuada
igualmente con los mismos argumentos, que hay un riesgo latente respecto a que efectivamente no se cumpliría la finalidad para las cuales fueron establecidas, una medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad, y el mensaje que se le daría a la comunidad teniendo en cuenta los 4 delitos que se le imputaron a este ciudadano, y teniendo en cuenta precisamente la proporcionalidad frente a los fines constitucionales, teniendo en cuenta las sentencias del 469 del 2016, las 772 del 2007, donde se establece que efectivamente la medida de aseguramiento es procedente, que no es una medida, una sanción, sino que es una medida preventiva precisamente para el cumplimiento de los fines constitucionales establecidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal. La señora fiscal solicita la imposición de la medida de aseguramiento, aportando los diferentes elementos materiales probatorios y evidencia física, los cuales no hizo enunciación de unos, pero manifestó que estaban dentro de las carpetas y correspondía precisamente a los elementos materiales probatorios de los cuales había hecho referencia en su parte argumentativa. Los pone presente tanto de la representante del Ministerio Público, de la Defensa y de este funcionario judicial. El día viernes suspendí precisamente la audiencia porque son más o menos 1.500 folios que se tenían que analizar tanto por la defensa como por el Ministerio Público y por este funcionario judicial para que tuvieran pleno conocimiento de los elementos con los cuales contaba la Fiscalía General de la Nación. Una vez conocidos esos elementos materiales probatorios, la representante del Ministerio Público manifiesta que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 177 del Código Procesal Penal y el artículo 109 de la Ley 906 del 2004 y el artículo 150 de la Constitución Política, ya realizado está facultada precisamente para la intervención en estas audiencias, velando por el cumplimiento y el respeto a las garantías y el debido proceso. Asimismo, hace referencia respecto a la sentencia C1198-2008, donde se establece la naturaleza y la finalidad de las medidas de aseguramiento. La legalidad hace relación precisamente a los planteamientos de la sentencia, donde se establece que cuál es el funcionario competente precisamente para imponer una medida de aseguramiento y cuáles son las características de la misma, que es una medida de carácter preventivo. Hace igualmente alusión a la sentencia C95 del 2013, la naturaleza de las medidas de aseguramiento, la sentencia 469 del 2016 respecto al interés general, y refiere que efectivamente la señora fiscal ha analizado todos los aspectos que establece la normatividad para la solicitud de la medida de imposición de aseguramiento. Igualmente hace referencia al artículo primero de la Constitución Política sobre la finalidad de las autoridades públicas. Manifiesta la señora representante de la sociedad que efectivamente la señora fiscal analizó los diferentes elementos materiales probatorios y hizo la carga tanto argumentativa como demostrativa, analizó los elementos materiales probatorios y con esos elementos construyó una inferencia razonable de autoría o participación del señor Carlos Mario en los presuntos delitos que se le imputaron. Igualmente manifiesta que en el presente caso se han cumplido los requisitos de carácter subjetivos. Igualmente se ha argumentado en debida forma los mismos numerales del artículo 303 y numerales 1 y 2 hace referencia a lo que manifestó la señora fiscal en su parte argumentativa. Efectivamente, con esa situación, la señora fiscal argumentó en debida forma los requisitos de carácter objetivo establecidos en el artículo 313 del Código Procesal Penal. Igualmente, refiere a que argumentó y aportó los elementos materiales probatorios para establecer los requisitos de carácter subjetivos establecidos en el artículo 308. Igualmente, construyó una inferencia razonable con los elementos materiales debidamente o legalmente recolectados. Refiere a la representante del Ministerio Público que para cada uno de los delitos corrió traslado los diferentes elementos materiales probatorios y evidencia física. Igualmente hace referencia al video del 19 de agosto de 2015, donde se observa los videos
donde al parecer el señor Carlos Mario firma, suscribe los contratos y ha cumplido los requisitos de carácter subjetivo, nuevamente se práctica, de que la señora fiscal argumentó en debida forma los requisitos del artículo 308 numerales 1, 2 y 3 hace relación a los argumentos de ella para sustentar esos tres artículos y esos tres numerales. Ante esta situación, la representante del Ministerio Público hace las respectivas observaciones, manifiesta que ella coayuda la solicitud presentada por la representante de la Fiscalía en el sentido de afectar el derecho a la libertad del doctor Carlos Mario Álvarez, debido a que la señora fiscal ha acreditado todos los requisitos de orden legal y constitucional, ha demostrado o ha construido una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos que le fueron imputados. Manifiesta que cumplió con la carga demostrativa y argumentativa por parte del fiscal. Manifiesta que igualmente hizo relación al test de ponderación respecto a los bienes jurídicos que se ven enfrentados. Igualmente manifiesta que la señora fiscal tocó el punto de la ley 1760, donde se establece que efectivamente no hay ninguna medida de aseguramiento menos restrictiva que se le pueda imponer a este ciudadano y que las no restrictivas de la libertad son insuficientes precisamente para el cumplimiento de los fines constitucionales y legales. La señora representante del Ministerio Público observa que efectivamente la señora fiscal ha cumplido con todos los requisitos de orden legal. Por su parte, el representante de la defensa manifiesta que en el presente caso se han utilizado falacias para obtener unas declaraciones y para obtener la privación de la libertad de su privado. Porque hay que determinar inicialmente que quiere ser el doctor Carlos Mario, hace una relación de su hoja de vida, de su procedencia, de su profesión y toda la actividad profesional que ha realizado hasta el día de hoy. Con esas observaciones, relata quién es, qué estudios tiene y qué actividad ha realizado durante todo su desarrollo social y familiar. Manifiesta el representante de la defensa que en el presente caso se ha capturado para investigar. Manifiesta el representante de la defensa que tiene conocimiento que días posteriores a la captura de él se han recolectado elementos materiales probatorios y evidencia física. Refiere que para el concepto o criterio de él no hay una obstrucción de parte del señor Carlos Mario a la justicia, que no se configuran los requisitos del lavado de activos, que este tipo penal para su criterio y para los criterios dogmáticos no se configura. La tipicidad del delito de lavado de activos no se da teniendo en cuenta de que lo manifestado por la representante de la Fiscalía General no configura ese tipo penal, debido a que lo que se ha observado es que este ciudadano obtuvo unos recursos que fueron reportados de acuerdo a un documento público que tiene la Fiscalía General de la Nación, que es las cuentas que se presentaron ante el Comité Nacional Electoral, y que en ningún momento se ha podido establecer precisamente la ilegalidad de esos recursos porque no se ha obtenido ningún elemento material probatorio para determinar que efectivamente los recursos fueron obtenidos de manera ilícita, que simplemente se tiene una suma de 496 millones de pesos y que aproximadamente se le restituyeron 126 millones. Que hay que tener en cuenta precisamente la situación de la persona que está rindiendo las declaraciones, del señor Francisco Valencia, que es una persona que está privada de la libertad y que posiblemente para obtener un principio de oportunidad está echando al agua o está denunciando al doctor Carlos Mario Álvarez, debido a que este ciudadano es una persona soñadora y pensadora, que es una persona defensora de lo social y de lo ambiental, que son absurdas las afirmaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación, debido a que, de acuerdo a los elementos materiales probatorios y evidencia física, en los lugares, en los momentos donde se realizaron las reuniones supuestamente entre Díez y el señor Francisco Valencia, se realizaron a partir del 2014, donde ni siquiera este ciudadano era candidato a la alcaldía de la ciudad Armenia.
Refiere el representante de la defensa que esos argumentos presentados por la señora fiscal no tienen ningún fundamento, que no sean ninguno de los requisitos ni para el peculado, ni el lavado de activos, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir, manifestando que efectivamente no se configuran ninguno de los requisitos establecidos en el tipo penal, teniendo en cuenta las diferentes actuaciones que se han venido realizando el actual del doctor Carlos Mario Álvarez. Se referencia a que efectivamente para la época en que se reunieron las dos personas que al parecer están declarando en contra del doctor Carlos Mario Álvarez, no había ninguna candidatura de este ciudadano a la alcaldía, que no hay ningún elemento material probatorio donde los contratos que se le adjudicaron posteriormente al doctor Fernando Díez, no hay ningún documento donde haya suscrito o sea suscrito por el doctor Carlos Mario Álvarez. Que esas afirmaciones no tienen ningún fundamento y lo que se ve es que precisamente tratan de enlodar o ensuciar el buen nombre y el prestigio de su representado. Se referencia precisamente al representante de la defensa que dentro de la investigación apenas está iniciando o lleva un 10% de la misma debido a que la Fiscalía no cuenta con otros elementos materiales probatorios de evidencia física para determinar de que efectivamente lo que ha afirmado el señor Francisco Valencia concuerde con los elementos que se han obtenido, que en este momento procesal no hay ningún elemento que pueda señalar a su prohijado como autor de los delitos que se le vienen investigando por parte de la Fiscalía General de la Nación. Hace referencia de que, si bien es cierto, sí, al parecer se invirtieron 6.000 millones, solamente hay 4 pagarés firmados y que genera dudas dónde están los otros 2.000 millones de pesos que se invirtieron en la campaña. Que dentro de las diligencias no hay ningún documento donde se establezca que efectivamente los representantes de la empresa, la EDUA, haya recibido alguna orden por parte del señor alcalde para publicar algunos contratos. No hay ningún soporte para señalar esta situación. El detrimento patrimonial no se ha dado teniendo en cuenta que la Contraloría Municipal aportó un concepto donde se establece que efectivamente el desarrollo de las obras por parte del consorcio no ha generado ningún detrimento patrimonial. Que ante esta situación no se configura tampoco el delito de interés indebido en la celebración de contratos, el peculado por apropiación, porque no hay ningún detrimento respecto a los contratos o a los anticipos que se realizaron. Refiere que esas declaraciones están llenas de falencias, las declaraciones, los testimonios con los cuales sustentó la señora fiscal, sus solicitudes están llenas de falencia. Se referencia a que efectivamente no tienen asidero la solicitud presentada por la señora fiscal, debido a que el señor alcalde sí realizó los controles respectivos a los contratos, que se realizaron varias modificaciones, se le rebajaron el precio de los contratos y una modificación a los contratos inicialmente suscritos. No se configura el delito de peculado por apropiación, debido a que no hubo detrimento patrimonial de acuerdo a la constancia que rindió la Contraloría Municipal. Quiere que el peculado no existe debido a las modificaciones que se dieron y que lo único que se presentó por parte de su representado es un control sobre las diferentes actuaciones que realizó la empresa contratista. Asimismo manifiesta que cuenta con diferentes actas donde los comités de vigilancia y seguimiento se han reunido y precisamente eso desvirtúa lo que ha manifestado la señora fiscal, que el señor Carlos Mario no estuvo pendiente ni ejerció los controles respectivos frente a las obras y los anticipos de los dineros que le fueron desembolsados. Manifiesta igualmente que de esos informes presentados por los contadores o los peritos no concuerdan, generan duda debido a que no hay precisión en las fechas y que simplemente era comparar
las constancias de desembolso con lo que estaba argumentado por la señora fiscal, que no concuerda lo mismo, y ante esta situación ese peritaje no va o genera dudas respecto precisamente a la seriedad del mismo. Igualmente refiere al representante de la defensa que para el caso específico no se cumple ninguno de los requisitos de orden legal y constitucional para brindar el derecho de libertad a su representado. Igualmente manifiesta que, si bien es cierto, hay unos pagares donde se están respaldando unas sumas de dinero, que esto es dable o de costumbre dentro de las organizaciones políticas, precisamente para establecer la lealtad de sus miembros y evitar de que posteriormente abandonen los ideales del partido político, que se volvían precisamente son los términos que se estableció. Que el interés indebido en contrato no sea relacionado o se ha traído un elemento material probatorio donde se establezca el interés del señor Carlos Mario en la celebración de los contratos. Igualmente manifiesta las observaciones que hace que no fueron 22 millones del anticipo, sino que fue más plata, y que ante esta situación no había claridad respecto al informe contable presentado por los peritos contables, que si bien es cierto, el señor Carlos Mario Álvarez desembolsó un dinero, era su obligación debido a que ya se habían suscrito los contratos en la administración municipal anterior, y en el hecho de no realizar la misma, pues estaría incluso en un delito de pluralidad, que era su obligación precisamente desembolsar ese dinero. Que todas esas declaraciones tienen un margen precisamente oscuro debido a que el señor Francisco tiene interés precisamente para obtener un beneficio, y esto sería ser beneficiario de un principio de oportunidad. Manifiesta igualmente que no hay ningún elemento material probatorio para determinar de que los dineros que le entregaban al señor Francisco fueran entregados al doctor Carlos Mario Álvarez o a la campaña, que no hay ningún documento, no hay ningún elemento material probatorio para determinar que efectivamente esos dineros iban a terminar una campaña, que no hay ningún registro ni ninguna persona a la cual se establezca que efectivamente se le entregó dinero. No hay certeza respecto a esta situación, no hay certeza respecto al límite de concierto para el INCIP, teniendo en cuenta lo manifestado de que en el año 2017 hubo una ruptura con la familia Valencia, y que ante esta situación ese concierto no se puede dar debido a que ya se había realizado al parecer las conductas con anterioridad, que no hay ningún elemento material probatorio de evidencia física precisamente para tener o imponerle una medida de aseguramiento a su prohijado. No hay ninguna relación del representante de la defensa a situaciones que se den precisamente para confirmar o verificar los delitos que fueron imputados por parte de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, refiere que la entrevista realizada por Sebastián Cogote, donde se le pregunta, él no hace relación precisamente a que le conste que esos dineros ingresarían precisamente a la campaña de este ciudadano, que simplemente posterior a la captura de él manifiesta que se dio o se enteró que efectivamente detrás de la reunión donde se cobraba o donde estaba la entidad financiera era que residía precisamente el doctor Carlos Mario con su señora esposa, que de acuerdo a los interrogatorios rendidos por Fernando Díez no hay una relación directa de que le haya entregado directamente dinero al señor Carlos Mario, y no hay ninguna relación precisamente o elemento material probatorio para confirmar esta situación. Hace referencia a la situación de los 3.000 millones que posteriormente el día de se entregaron 1.000 millones, pero que no hay ninguna relación respecto a esta situación por parte del señor Sebastián Cogote. Que el perjurado por apropiación, de acuerdo a los análisis realizados por él, no se determinaron las circunstancias precisamente para configurar este tipo de conductas. Igualmente manifiesta el representante de la defensa que las solicitud presentada por la señora fiscal no argumentó la urgencia de la medida de aseguramiento, que ese peligro futuro no se da para el caso del doctor Carlos Mario Álvarez. Se hacen las respectivas observaciones.
y que igualmente no se cumplen los requisitos de la vinculación a una organización criminal, en el entendido de que posiblemente la organización Valencia estaba precisamente configurada para cometer ese tipo de circunstancias que no sea el detrimento patrimonial, de acuerdo al documento presentado por la Contraloría de la Contraloría Municipal de fecha 0203 del año 2018. Refiere que no se cuentan con los elementos, no se aportaron elementos materiales probatorios y evidencia física para el cumplimiento de los requisitos del numeral tercero del artículo 308 del Código Procesal Penal a la comparecencia, teniendo en cuenta pues que para obtener un asilo político tiene que ingresar al territorio de Canadá, y que esta situación no se ha dado. No se ha obtenido ningún elemento material probatorio, no se cuenta con ello, simplemente con una fuente no formal que no tiene ningún respaldo, y que si se obtuviera ese salvoconducto sería por 3 meses precisamente para el asilo, que es un derecho, que esos hechos y esas afirmaciones no son ciertas, no tienen ningún fundamento o elemento material probatorio o evidencia física que la respalda. El representante de la defensa pone presente todo y cada uno de los elementos enunciados por él como sustento de su solicitud, los cuales fueron enunciados en su parte argumentativa y trasladados tanto a la Fiscalía y a la representante del Ministerio Público. Estos fueron, en síntesis, los argumentos tanto de la Fiscalía, Ministerio Público y Defensa, los cuales traté de resumir lo más detalladamente posible, teniendo en cuenta que los mismos están registrados en los respectivos audios y videos. Señoría, me da interrumpir, pero es que también por un medicamento yo me lo tuve que tomar mucha agua. Me da un minutico para ir al baño, por favor. Doctor, 12:42, 5 minutitos. Gracias. Para que todos los que tengan que ir, por favor, vayan al baño. Para
Ahorita. El representante de la defensa, con fundamento de sus argumentos y en elementos materiales probatorios de evidencia física trasladados, solicitan la no imposición de la medida de aseguramiento en contra de su autorizado y se ordene la libertad inmediata del mismo. Los problemas jurídicos a resolver por este funcionario judicial son los siguientes. Si en el presente caso se cumplen los requisitos de orden objetivo y subjetivo para la imposición de una medida de aseguramiento, si hay una inferencia razonable de autoridad o participación de los delitos que se le imputaron en contra de este ciudadano, si se construyó esa inferencia razonable, si se cumplían uno de los requisitos del artículo 308, cualquiera de los numerales 1, 2, 3, si la medida de aseguramiento es proporcional y adecuada frente a los límites constitucionales, si la libertad de este ciudadano pone en peligro en un futuro la seguridad de la comunidad y si existe una medida
de aseguramiento menos restrictiva que cumpla sus fines constitucionales. Inicialmente, para resolver estos problemas jurídicos, como siempre o es costumbre este funcionario judicial, empezaremos por los requisitos que tienen menor análisis para entrar a evaluar los otros requisitos que tienen mayor complejidad. El artículo 313 en su código, el artículo 313 del Código Procesal Penal establece la procedencia de las medidas preventivas. Establece que satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308 procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario los siguientes casos: en los delitos de competencia de los jueces penales y institutos especializados, en los delitos investigables de oficio cuando el mínimo de la pena sea o exceda de 4 años. Como este requisito es de carácter objetivo, si se da uno de ellos, pues ya se entrarán a analizar los otros requisitos de carácter subjetivo. Se observa que efectivamente, como lo manifestó la representante del Ministerio Público y la Fiscalía, se cumplen esos requisitos de carácter objetivo debido a que los delitos imputados por la señora fiscal, todos tienen, o uno de ellos tiene una pena superior a los 4 años, cumpliéndose ese requisito objetivo. Asimismo, hay un delito que es de competencia de los jueces especializados del circuito, el delito de lavado de activos, y ante esta situación precisamente se colma esa exigencia dada por el legislador. Ahora entremos a analizar los requisitos de carácter subjetivos establecidos en el artículo 308 del Código Procesal Penal. El artículo 308 establece lo siguiente: dice que el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando los elementos materiales probatorios de evidencia física recogidos, asegurados o la información obtenida legalmente se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad del asociado de la víctima, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso, que no cumplirá la sentencia. Entremos a analizar los aspectos que tocó la señora fiscal y los elementos materiales probatorios y evidencia pública que aportó ella para construir una inferencia razonable de autoridad de participación. En esta audiencia no se está debatiendo responsabilidades, simplemente la norma establece un grado de inferencia razonable de autoría o participación en la conducta desplegada o imputada por parte de la Fiscalía General de la Nación. Son 1500 folios. Precisamente se dio origen a esta investigación la captura del doctor Carlos Mario Álvarez y una ruptura de una unidad procesal por la captura que se realizó en contra de Luz Piedad Valencia, ex alcaldesa, su compañero y otros funcionarios de la administración pública. Tengo de presente todo y cada uno de esos elementos materiales probatorios: los interrogatorios de Sebastián Cogote, declaración de Francisco Valencia, declaración, informe, cotejos dactiloscópicos, grafológicos, declaraciones de Álvaro Córdoba Nieto, Iván Guillermo Cardona Correa, Augusto González Peralta, Olga Cecilia Sánchez, los contratos adjudicados por Carlos Mario Álvarez Morales a Fernando Díez y sus socios, contrato de obra pública número 031 de 2015, informe contable de sus anexos de la carpeta 1, contrato 031 de obra, informe contractual. Igualmente, un video que expuso la señora fiscal en su parte argumentativa. Todos esos elementos materiales probatorios, los interrogatorios, precisamente de las personas comprometidas en esta investigación. Pero para hacer un análisis y tomar precisamente todos esos aspectos y analizarlos de manera
sistemática y no aisladamente, no se podría realizar. Para ilustración de la audiencia hay que tener en cuenta que algunas de las conductas o el tipo penal de la corrupción no está definido en el Código Penal como tipo autónomo, sino que son ciertas situaciones o ciertos comportamientos de los servidores públicos o de las personas privadas que con su actuar tipifican conductas penales. Y es importante para ilustración del público traer lo que es la definición de la corrupción. Para José Nie, 1967, la corrupción es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público debido a ganancias privadas, personales, de familia cercana, de camarilla, de tipo pecuniario o de estatus, o viola las reglas que existen contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada. En forma similar, John Kramer, 1977, define la corrupción como el comportamiento de los funcionarios públicos que divergen de los deberes formales de un papel público para servir a fines privados. En el mismo sentido, Joseph la Polóngara habla que ve la corrupción como el comportamiento de un funcionario público, ya sea elegido o designado, que implique una desviación de sus deberes formales por razones de beneficio personal para sí o para otras personas privadas con las que el servidor público esté asociado. Y así hay una infinidad de definiciones de lo que es la corrupción. Otro establece el abuso del poder para beneficio privado, incluso se establece más de 100 definiciones respecto a lo que es la corrupción. Conductas punibles que al ser desarrolladas se van a configurar en el delito de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y otros tipos de conductas que van a afectar bienes de la administración pública. Y es precisamente que ese tipo de conductas son conductas o comportamientos socialmente aceptados, pero que legalmente no se pueden aceptar. Porque este tipo de situaciones precisamente hace que se pierda legitimidad de las organizaciones políticas, de la justicia, del poder legislativo y ejecutivo. Y es entendible que la corrupción se ha valido de diferentes mecanismos, precisamente tiene una facilidad de mutación de acuerdo a un informe presentado por Desarrollo, donde se establece y se estudia precisamente el fenómeno de la corrupción en Colombia, el cual se presentó en junio del año 2017, y se establece cuáles son las formas de corrupción, cuáles son las que se dan en Colombia y cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta precisamente para combatir ese terrible delito que nos está afectando a todos en nuestra comunidad. Igualmente, dentro de ese análisis establece que los actos de corrupción son actos secretos y privados que desarrolla quienes, precisamente las personas que se han unido para obtener un beneficio propio o ajeno. ¿Y por qué digo que es un acto secreto y privado? Que precisamente la Fiscalía General de la Nación ha venido realizando una investigación. De esto se ve que hay 3 personas que son las más importantes dentro de este caso, pueden haber muchas más, pero 3 de las personas que se reunieron, al parecer, porque aquí no está dando grado de certeza, sino un grado de inferencia razonable. 3 personas que al parecer se reunieron: el señor Francisco Valencia, Fernando Díez y al parecer el doctor Carlos Mario. 3 de esas personas, 2 de las cuales están presentando o han rendido interrogatorios y declaraciones bajo la gravedad del juramento ante la Fiscalía General de la Nación. Es entendible
que dos de esas tres personas ya hablaron y le dieron elementos materiales probatorios y evidencia física a la Fiscalía General de la Nación. Esas declaraciones, si se analizan aisladamente, cada una independientemente, pues da lugar a varias interpretaciones. Que sí, posiblemente, el principio de la buena fe, de suscribir título valor que podría ser legal, pero en las declaraciones de Sebastián Congote se establece cómo él artimaña precisamente para evitar que mediante los controles que se realicen se puedan detectar ese tipo de circunstancias de desviación de los dineros. Ese es el elemento material probatorio donde se puede hacer una idea de cómo fue que se empezaron a maquinar la forma para suscribir esos contratos, obtener esos recursos. Y una de las formas de corrupción que establece ese estudio es precisamente las licitaciones astres. Se van adecuando los pliegos de condiciones y los requisitos precisamente para que un contratista sea el beneficiario del contrato y los otros sean excluidos. El señor Fernando Díez es claro en establecer que el señor Francisco Valencia lo contactó para el financiamiento de una campaña política y está dentro de todos los documentos que están acá, donde se establece que el doctor Carlos Mario era el candidato del Partido Liberal por la alcaldía municipal de Armenia y que no contaba con los recursos económicos. Como lo manifestó el representante de la empresa de su parte argumentativa e introductoria, el doctor Carlos Mario es una persona humilde de un barrio estrato medio que no contaba con los recursos económicos precisamente para financiar una campaña política. No tenía el músculo económico como se habla en el argot popular. Esto para dar y traer al contexto la situación específica. Claro, estaba la alcaldía municipal de la ciudad de Armenia, la alcaldesa, pero resulta que tenían que garantizar precisamente la continuidad en el poder, la adquisición de los dineros porque se venían futuras candidaturas. ¿Qué necesitaban? Una persona buena, honesta. Para nadie es desconocido que el doctor Carlos Mario es una persona con muchos atributos que convenció a muchos electores precisamente de sus calidades personales. Pero como el derecho penal no es un derecho penal de actor, sino de acto, y a uno lo juzgan por las conductas irregulares que hayan cometido. Cogieron a una persona buena y efectivamente, como lo vimos en el video, suscribió 4 pagarés, de los cuales 3 están en poder de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cogió la declaración del señor Francisco Díez. Yo me reuní para el año 2015 con el señor Francisco, él dijo que vamos a financiar una campaña y a cambio pues tendrán unos recursos, cómo se volverían los dineros. Ahí está en el informe de desarrollo, cuáles son las características, cómo utilizan precisamente la administración municipal para el financiamiento de campañas. Y es que un contratista de las calidades del señor Francisco, del señor Fernando Díez, pues tenía que tener algún soporte, algún respaldo precisamente para que no se le incumplieran esos acuerdos. Está documentado que el señor Francisco se reúne, no lo digo yo, está documentado, que se reúne con el señor Carlos Mario, igualmente Sebastián Congote establece que hay unas reuniones en la Papaya donde se reunieron y que al parecer ellos ya se conocían, manifestaron que el trato era que ya se habían conocido con anterioridad y había unas circunstancias y unos aspectos. Y que él era el intermediario precisamente en recibir los dineros de donde supuestamente los que venían de la constructora. Y es claro donde dice el señor Francisco y el señor Fernando que
esos dineros debían ser en efectivo precisamente para evitar la trazabilidad. Y dentro de los informes y los elementos materiales probatorios, porque me tomé el trabajo de leerlos, por eso vi y fui criticado por parte de la opinión pública, que di muchas garantías a la bancada de la defensa. Y precisamente lo que busco es que el actuar de este funcionario inicial sea lo más transparente para que vean que le viole derechos fundamentales ni a la defensa, ni a la Fiscalía General de la Nación, ni a ninguna de las personas que están o hacen parte de los sujetos procesales. Y precisamente era para eso. Porque 1500 folios, con la complejidad que tiene cada uno de ellos, y las entrevistas, y las declaraciones de las personas, hay que entrar a analizar y confirmar efectivamente que lo que dice uno se verifique y concuerde con lo que establecen otras personas. Resumiendo las declaraciones de Sebastián Congote, claro, es una persona que recibe dinero, va y se la entrega al señor Francisco. El señor Francisco sale en varias oportunidades diciendo que sí, ese dinero era para financiar, en este caso específico, la campaña del doctor Carlos Mario. Salía al banco que queda en la Renault, sale y le entrega los dineros o ingresaba a una vivienda donde precisamente posteriormente determinó que vivía el doctor Carlos Mario Álvarez. Sebastián Congote es una persona buena también, que frente a las circunstancias simplemente lo utilizaron ¿para qué? Para ser intermediario, porque de acuerdo a los elementos materiales probatorios, este ciudadano, de acuerdo a la cantidad de plata, obtuvo un beneficio que al parecer fue personal que se lo dio Fernando Díez, un valor de 40 millones, pero que no hace relación, o de acuerdo a lo que manifiestan, eso manifiesta que no hubo ninguna exigencia, sino que fue como un acto voluntario de él, de agradecimiento. Pero dentro de lo que está documentado acá, ni Sebastián ni la señora Aura, al parecer, no recibieron ningún beneficio adicional o económico de la plata que servían de intermediarios. Está documentado el dinero que llegaba a las personas que venían, efectivamente, como lo manifiesta la defensa, el hermano del contratista 10 venía a traer el dinero acá, manifestaban cómo era que lo transportaban, cheques que cobraban ellos, y precisamente era para evitar una trazabilidad. Está documentado que ninguno de los pagarés estaba a nombre de Fernando Díez, pero ¿por qué? Para que no se inhabilitara precisamente con la contratación de la ciudad de Armenia Quindío o los compromisos que había adquirido precisamente con el doctor Carlos Mario. Esas declaraciones de Fernando Díez, de Francisco Valencia, inicialmente, si usted las analiza y estudia aisladamente, podría uno determinar que los argumentos de la defensa son viables, son lógicos, podría decir. Pero si uno se pone a analizar la declaración de Sebastián Congote, de Francisco Valencia, los informes de coteos dactilares, y todo empieza uno a analizar y a explicarse realmente cuál es la problemática que genera este tipo de situaciones, y para nadie es desconocido que en esta ciudad hay unos cacicazgos políticos. Todo el mundo decía, el día de las elecciones uno le sacan la plata, pero todo el mundo pensaba que era plata precisamente de esos caciques políticos, que todo el mundo decía, no, ese cacique político es una persona avesada en la política, ese día es donde se ve la plata, y todos, la mayoría de la gente pensaba que la plata era precisamente ese cacique político, pero no sabían de dónde provenían. ¿De dónde provenían esos recursos? Del bolsillo de todos los armenios. Al parecer, no estoy diciendo que sea así, porque en esta audiencia solamente estoy hablando del grado de probabilidad, de inferencia razonable. Y estos elementos aportados por la señora fiscal, lógicamente, construyen una inferencia razonable. Es que no es lógico, sí, no es lógico que yo como contratista, sin ningún beneficio, vaya a aportar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones, 6.000 millones.
Y sí, efectivamente, está documentado que fueron 4 pagarés, pero dentro de las declaraciones dicen que fueron 6.000 millones que se daban, pero que ya tenían garantizado 4.000, que con eso era suficiente, que las carreras del trasladar el dinero ya estaban encima de las elecciones, que por ese motivo no habían hecho o no habían podido suscribir los otros pagarés y que pues, ya con eso generaba confianza precisa el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Toda esa información, si usted la interpreta, la lee aisladamente, usted no se va a formar una idea. Pero cada una de esas declaraciones, los interrogatorios, las pruebas documentales, va construyendo una inferencia razonable. Estamos en Colombia, un país donde nos caracteriza por ser muy inteligentes y muy maliciosos. Si yo me reúno con una persona, con un contratista, no tengo el poder económico, él me dice que va a realizar la financiación de la campaña, debe obtener algún resultado, algún beneficio. Y como lo manifesté anteriormente, son los actos de corrupción que tipifican conductas penales se realizan de manera secreta y privada. Como lo dije, la corrupción tiene un poder de mutación precisamente para evitar eso, que sean detectados, tratar de evadir, porque los controles que se han establecido precisamente son muy débiles. Y eso es uno de los factores que analiza el desarrollo precisamente como circunstancias que facilitan un cambio ejecutivo para que vivamos esta situación en la cual no solamente Armenia, el departamento del Quindío y a nivel nacional está afectada. Porque la corrupción tiene aspectos macro y micro, para nadie desconocido. ¿Cómo financiaron o quién financiaba las campañas? La presidencia, el caso que citó el representante de la defensa del doctor Cancino, caso Odebrecht, el caso del exministro de Agricultura. ¿De dónde obtenían los recursos? Todo el mundo pensaba que no, eran los partidos políticos que daban la plata, pero mentiras, es la plata de los colombianos que han ayudado a financiar las campañas. Esta situación, todos estos elementos materiales probatorios dan a entender de que efectivamente se unieron para obtener un beneficio propio. Al parecer, el doctor Carlos Mario obtener una alcaldía, el contratista obtener los contratos y el señor Francisco continuar con el poder de la burocracia. ¿Y cómo garantizaban esa situación? De acuerdo a sus elementos materiales, que es un raciocinio que hace uno, saca después de ver todos estos elementos materiales probatorios. Claro, ellos tenían que continuar con esa situación porque presumo yo de que no es solamente este caso, pueden haber muchos más, pero en este caso específico ellos tenían que tener una persona de confianza. Y ante esta situación, la Fiscalía recolecta todos esos elementos materiales probatorios. Sebastián dice una cosa, el señor Francisco dice otra, el señor Fernando dice otra y la Fiscalía empieza a tomar esas declaraciones y hacer las verificaciones respectivas. Y se van confirmando y se va construyendo una inferencia razonable de autoría o participación en las conductas que fueron imputadas. Como lo manifestó el representante de la defensa, firmaron una letra para que no se le fuerzan a uno. Sí, o sea, son comportamientos sociales, pero que en el actual momento en que estamos son conductas reprochables si tienen un objeto o una finalidad ilícita. Y si viéramos el video que expuso la señora fiscal para confirmar, o no para confirmar, para dar mayores luces a este funcionario judicial,
y a la audiencia respecto al día, hora y fecha en que se suscribieron esos pagarés. El 11 de agosto de 2015, si no estoy mal. Se observa, sí, lógico, cualquiera de nosotros puede firmar un pagaré, un título valor. Pero es que si relacionamos ese video, aunque no tenga audio, y comparamos con la declaración que rinde la otra persona o las personas que están ahí, entre ellas la señora Olga, que aporta el título valor posteriormente a la captura. La señora Olga Cecilia Sánchez: yo he firmado títulos valores y soy acreedor y deudor de mucha gente. Pero eso no hace ilegal la situación. Pero si hay una persona que dice, él firmó este título valor por esto, y aquí hay un video, una grabación, y las personas que están ahí alrededor dicen, sí, efectivamente, esa persona, nosotros fuimos y era para esto y esto. Quedan a entender que precisamente el doctor Carlos Mario posiblemente puede estar comprometido en ese tipo de conductas. El delito de lavado de activos que sustentó la señora fiscal es precisamente obtener unos recursos que son obtenidos de manera ilícita y tal vez un carácter de legalidad. Dineros que están documentados son 3.000 millones que al parecer el señor Fernando Díez aportó a la campaña política. ¿Quién lo recibió? Lo recibió Sebastián Congote, cambió los cheques, los diferentes cheques, y cuando eran efectivos se lo entregaba a Francisco iba y se los entregaba al parecer a la campaña del doctor Carlos Mario. Pues ¿cuál era la función del señor Francisco? Dentro de esos roles y esos papeles que cumplía cada uno. Francisco no le interesaba si no entregan el dinero, hacerlo llegar a quién, al señor Francisco. El señor Francisco, ¿qué le interesaba? Entregárselos a quién, al gerente, al director, a los de la campaña. ¿Y qué hacían ellos? Ahí sí ya están las cuentas o los otros aspectos. Pero dentro de esa escala hay tres. De esa escala de tres hay dos personas que hablaron y vieron cómo era que obtenían y hacían entregaban los dineros. Esa situación hace que efectivamente los dineros que al parecer ingresaron a la campaña del doctor Carlos Mario eran de origen ilícito. Situaciones que la literalidad del pagar establece que en el evento de que no salga elegido el doctor Carlos Mario no serán exigibles. Esas son circunstancias que dan a entender o a concluir que efectivamente estaban comprometiendo o garantizando el cumplimiento de los acuerdos que habían llegado en el momento en que decidieron apoyar la campaña del doctor Carlos Mario. Todos esos elementos materiales probatorios y evidencia física precisamente hacen construir cualquier persona del común saca la misma conclusión. Obtuvieron recursos ilícitos, si bien es cierto, hay unos reportes, claro, doctor, de acuerdo a las normas procesales y legales, los documentos públicos son presuntamente en la presunción de legalidad, ¿sí? Pero es que para nadie es desconocido que en este país nadie reporta ninguna campaña política, reporta los gastos reales de una contienda. Puede que yo esté errado, me disculpan en esa situación, pero en la calle se escucha que esas campañas políticas valen más de lo que realmente se le invierte. Y la pregunta mía, siempre me he hecho la misma pregunta. 492 millones desembolsaron 126 millones aproximadamente, más o menos. ¿Qué negocio ustedes invirtieron
450 millones cuando usted le gana 11 millones de pesos mensuales durante el periodo que usted está, así sea presidente, sea congresista, sea diputado, sea concejal. La plata que usted invierte es más de la que usted se va a obtener. Esa es la pregunta que yo nunca me puedo responder. ¿Qué rentabilidad tiene ese negocio? Para nadie es, o sea, no hay que discutirlo. El doctor Carlos Mario puede ser una muy buena persona. Es más, a él se le debería exigir más que a cualquier otra persona porque tiene un magíster o tiene una especialización en ética, creo que es un docente, no es una persona que no tenga conocimiento de esta situación. Y es que es precisamente que esas condiciones y esas calidades humanas hicieron que muchos de los armenios depositaran su confianza en él, porque creían que era la excepción a la regla general debido a que no estaba contaminado políticamente. Mucha gente votó por él precisamente tratando de contrarrestar las maquinarias políticas que tienen sumergido a este territorio tan bello en esa problemática tan grave que es la de la corrupción. El lavado de activos. Sinceramente se puede establecer que se tuvieron dineros. Ahí están las declaraciones, yo llevaba a traer el lavado de activos, dinero que justamente se trató de darle un vicio de legalidad. El peculado por apropiación, hay documentos y elementos materiales probatorios que dan inicialmente a impedir que se cometió esa conducta delictiva. El interés indebido en la celebración de contratos. Entre todos los elementos materiales probatorios se establece que efectivamente se iban a dar o se iban a mantener y que posteriormente se iban a dar otros contratos. Y está documentado, si bien es cierto, hay unos documentos donde no los suscriben, no los firma, pues para nadie es desconocido que quién es el que dirige y da las órdenes. ¿Qué le pasa a un funcionario que no cumple la orden de su superior? Pues desafortunadamente tiene que poner su carta de renuncia. Y eso es uno de los problemas que genera la corrupción, precisamente. Armenia está en el segundo puesto precisamente de ese empleo. ¿Cuáles son las fuentes de trabajo de Armenia? Alcaldía, gobernación y empresas industriales del Estado. Hay documentado que hay unos contratos, igualmente, de interventoría, de obra y de diseños que se le adjudicaron a nuestros guías. Y él les dice, mire, a mí me adjudicaron estos contratos porque se debían cumplir unos requisitos, unos compromisos. Posteriormente a esa situación se dañaron las relaciones, me tocó que hablar con Francisco para que hicieran efectivo precisamente esos pagarés porque se me habían ajustado los contratos, precisamente, está documentado, se ajustaron los contratos, no me están cumpliendo, ¿qué pasó con los acuerdos? Ahí es donde se acude a un abogado para que haga efectivo ese título de valor. Ahí está la declaración. Álvaro Córdoba Lueco les establece, sí, efectivamente, a mí me contactaron para hacer efectivo un pagaré por 1.000 millones de pesos. Yo dije, mándenme una foto, hice cobro prejurídico, me dijeron, debe tiempo, después me dijeron, no voy a cobrar, porque yo sé de dónde vienen los dineros, para lo que quiero. Entonces, todos esos elementos materiales probatorios, las declaraciones, los documentos, hay documentos donde se establece que sí, efectivamente se han dado unas transacciones, sí, se han ejercido unos controles, pero esos controles son de junio del 2017. Se han venido realizando precisamente los controles y los ajustes a esas obras. Todos esos elementos materiales, porque son 1.500 folios, 1.500 folios donde están las declaraciones, los soportes,
los peritajes, los contratos de obra, las carpetas, todos y cada uno de esos elementos dan a entender o construyen, hace que se construya una diferencia razonable respecto a los delitos. Interés en la aceleración de contratos. La declaración de Sebastián Congote le dice que se desplazaron para los días previos o posteriores a la firma del acuerdo de paz en Cartagena, que posteriormente se fueron a San Andrés, donde con algunos dirigentes de ese departamento suscribieron otros contratos, y precisamente Eduardo y departamento de San Andrés, igualmente las mismas personas que eran contratistas y las mismas personas que eran miembros de las juntas directivas eran los que realizaban las auditorías. Precisamente eso hace que se haya organizado y se hayan distribuido papeles. ¿Para qué? Para que, como lo dicen ahí, no, si es que los auditores presentaron los informes para que no pusieran problemas para el desembolso del dinero. Entonces, todo ese tipo de situaciones van generando precisamente que se vayan concatenando, que se vayan uniendo y se infiera razonablemente que la conducta delictiva, las conductas delictivas se sean configuradas con cierto para el motivo. Claro, ¿qué hicieron? Acordaron voluntades para el cumplimiento de un fin. Hay que tener en cuenta en este caso precisamente, los penalistas hablamos de la teoría de la fruta del árbol envenenado. Aquí se podría hablar de la semilla envenenada. Puede que el doctor Carlos Mario en este momento esté realizando muy buenas gestiones, muy buenas labores a partir del junio del 2017 en adelante, como se establece ahí de la declaración de la esposa del doctor Carlos Mario, después de que hubo el cumplimiento de las relaciones entre Carlos Mario y las alcaldesas. Entonces, eso fue más o menos por el tiempo que está documentada la situación. Una semilla mostaza que está contaminada va a generar un árbol igualmente contaminado. ¿Y cuál es la semilla precisamente? Al parecer, el señor Francisco Valencia y el señor Fernando Díez y al parecer el doctor Carlos Mario para financiar una campaña. Desde ahí, desde ese momentico, se generó un árbol envenenado con sus respectivas ramificaciones. Ese aspecto, yo sé las calidades del doctor Carlos Mario, es una buena persona, pero en ese momento en que suscribió sus pagarés y se comprometió con estas personas a esos cumplimientos de acuerdo a lo que está documentado, le envió una mandada. Esto para establecer de que efectivamente la Fiscalía sí construyó una inferencia razonable de autoridad o participación. Uniendo todos esos elementos, analizándolos y determinando efectivamente que lo que manifestaba Sebastián Congote confirmaba lo que decía el señor Francisco Valencia y a su vez confirmaba lo que decía el señor Fernando Díez. Tiene credibilidad, tiene asidero, tiene fuerza. Ahora entremos a analizar otros aspectos que establece la normatividad procesal penal para prestar el derecho fundamental de una persona. Este artículo establece que una vez cumplido ese requisito de construir una inferencia razonable de autoridad o participación en los hechos investigables, se deben analizar algunas de las otras circunstancias que establece el artículo 308, numerales 1, 2 y 3 que citó la señora fiscal. El numeral primero dice que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Claro, el burgomaestre tiene el poder para entrar a destruir, ocultar elementos materiales probatorios de evidencia física.
puede ir y decirle a los, no estoy diciendo que sea así, podrá, porque aquí son suposiciones, así como lo establece el peligro futuro, podrá, porque si tuviéramos la certeza, pues no estaríamos acá, sino que estuviéramos en otra etapa procesal, podrá, sí, efectivamente la señora fiscal manifestó, puede ir a sus subalternos, mire, hacer las situaciones para no obtener los elementos, porque de acuerdo a la señora fiscal hay otros elementos que se requieren obtener. Respecto a lo denunciado por el representante de la defensa, que la fiscalía ha venido presentando o recolectando elementos materiales probatorios de evidencia física con posterioridad a la captura de este ciudadano, pero esa consecuencia fue precisamente a solicitud de la defensa, porque yo pensaba realizar las audiencias el propio lunes y hacerlas continuarlas el 2, máximo el 3, pero la defensa solicitó que se aplazara. Le di 2 días, un día hábil, martes y miércoles. Él me dijo, no, de menos días hábiles, miércoles y jueves. Comencemos la audiencia el viernes. Y es que precisamente una de esas personas, Olga Cecilia, se arrimó el día 3, de acuerdo a lo que está documentado, se acercó a la fiscalía, les dijo, mire, yo tengo lo que pagaré y estoy dispuesta a aportarlo. ¿Qué hace la fiscalía? Recibirle su declaración, someter a cadena de custodia, peritaje, si corresponden los datos, la web y la firma. Esta situación no es a razón de la fiscalía, no es que se haya capturado para investigar, no, ese elemento material probatorio ingresó a los elementos materiales probatorios de evidencia física precisamente porque estaba yo garantizando el derecho de defensa del doctor Carlos Mario en los derechos que le asisten a la defensa para realizar una defensa bien argumentada y con todos los requisitos. Ese día llegó, el día 3, aportaron el elemento material probatorio, confirmando precisamente la tesis de la Fiscalía. Para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, claro, podría afectar el debido ejercicio de la justicia. Ocultando, podría ocultar, dar órdenes, sustraer elementos, organizar para que cuando lleguen las autoridades las cosas estuvieran en regla. Tiene el poder, decide sobre los secretarios de despacho, sobre las diferentes dependencias de la alcaldía municipal. Se cumple ese requisito primero del artículo 308. Ahora entremos a analizar el numeral segundo de ese artículo, el cual es desarrollado por el artículo 310. Dice que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Pues en este caso, la víctima son todos los armenios que hacen parte de la sociedad. Numeral desarrollado por el artículo 310 establece que para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes características o circunstancias. Ella dice alusión respecto a la definición: tipo de conductas graves son extremadamente graves, los delitos contra la administración son delitos extremadamente graves porque se está afectando a la comunidad, no se está afectando a una sola persona. Porque este tipo de conductas delictivas son tan graves porque considera este funcionario judicial, y no sé qué pensarán los otros servidores judiciales, que el delito estos delitos de corrupción que configuran tipos penales son más graves que el ladrón vulgar de la calle que con un cuchillo afecta a una sola persona, porque el ladrón vulgar de la calle le pone a usted un cuchillo, a usted se le roba su billetera, su celular y sus implementos. Pero las personas que afectan o incurren en este tipo de conductas penales nos están quitando la educación, la salud, el desarrollo económico, la recreación, porque es que todo este entramado no solamente es aislado. Para nadie es desconocido que ya el modelo que tomó la ciudad de Armenia ya lo tomaron en otros departamentos y municipios del territorio nacional, la valorización.
¿Y qué hace una persona para pagar la valorización? Pues los que tienen los recursos económicos, muy bien, pagan su valorización como debe ser. Pero las personas de escasos recursos, como en Armenia, con el segundo índice de desempleo que hace una persona, endeudarse, prestar gota a gota, porque es un fenómeno que nos afecta precisamente por la falta de empleo. Los ciudadanos están afectando y comprometiendo ¿qué? Su recreación, la educación de sus hijos, el bienestar, la alimentación. Entonces este fenómeno no es solamente que afecte los dineros públicos, no, afecta mucho a los integrantes de la sociedad. Y es grave, claro, como lo manifestó la representante de la Fiscalía, el Ministerio Público, son conductas extremadamente graves, están afectando a un colectivo. La continuación de la actividad delictiva podría continuar la actividad delictiva porque hay unos contratos que se deben realizar, se deben ejecutar. Tengan en cuenta que no estoy haciendo afirmaciones, sino que estoy en el campo de las suposiciones. Podría, porque aquí son hipotéticas las situaciones. Respecto a los numerales, podría afectar si el cumplimiento de la actividad podría continuar efectivamente. Tiene el poder para autorizar o no autorizar ciertas situaciones. La probable vinculación con una organización criminal, claro, podría, sí, claro. Fernando, Francisco estaban confabulados y en ese círculo ingresó o metieron a otra persona precisamente. Al parecer ingresó el doctor Carlos Mario. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y para que adjudiquen nuevos contratos. Está documentado. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos. O sea, esto es decir y repetir lo mismo. Son 4 delitos, todos de extrema gravedad. Se afecta ¿a qué? A la comunidad, a la sociedad. La modalidad, respecto a las modalidades que se ve aquí, la declaración de Sebastián Cogote, donde él da luces, ilustra cómo hicieron, cómo se reunieron entre Francisco, Valencia, para efectivamente hacer unos contratos astres para que le quedaran precisamente a él y le fueran adjudicados y no a otra persona, porque ya había un acuerdo de voluntades de acuerdo a los elementos materiales probatorios y su evidencia física. Entonces, al parecer sí hay una organización delincuencial. Sumado a ello, las otras personas que fueron capturadas, precisamente los que establecen los caciques políticos. Es que Armenia viene siendo objeto de este tipo de conductas desde hace más de 16 años. Porque mire, si no me falla la memoria, el señor David Barrio Pérez fue condenado precisamente por una conducta donde se defraudaba patrimonialmente al municipio de Armenia por más de 1.000 millones de pesos de unas cámaras que se instalaron y nunca han funcionado, no funcionaron, está condenado. La doctora Ana María, igualmente destituida por la Procuraduría porque no cumplía o incurrió en fallas disciplinarias y fue destituida. Luz Piedad Valencia, capturada por esta misma conducta. Entonces estamos en un mal que está acabando precisamente con las arcas, con los dineros, con los recursos de Armenia. Se endeudó Armenia a vigencias futuras, precisamente para el cumplimiento de esas obras. Ese numeral segundo para este funcionario judicial se ha cumplido. Ahora entremos a analizar el numeral tercero. Para este funcionario judicial no queda muy claro, precisamente no lo voy a entrar a analizar ni darle mayores valoraciones. Esto es el peligro de no comparecencia. Pues se tiene un informe de una fuente no formal
no hay ningún elemento material probatorio, evidencia física para poder decir de que efectivamente sí, el doctor Carlos Mario tiene una hermana en Canadá, pero no hay ningún elemento donde se establezca que sí, mire, es que le está tramitando un asilo político. Hasta el momento solamente tenemos una fuente no formal y las afirmaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por eso este funcionario judicial pues no le dará mayor peso a ese numeral tercero del artículo 308 del Código Procesal Penal, el cual es desarrollado por el artículo 310 respecto a la no comparecencia. Igualmente, el 312 que establece, que desarrolla ese numeral tercero del artículo 308, establece la no comparecencia, pues para decir acerca de la eventual no comparecencia del imputado se tendrá en cuenta la gravedad y modalidad de la conducta que ya fue analizada precisamente en el artículo 310. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este. El daño causado, claro. En este momento, la gente de Armenia se siente más que brava, se siente triste. ¿Por qué? Porque las calidades que efectivamente denunció el señor defensor en su parte argumentativa, para nadie desconocidas. Es una excelente persona, es un excelente miembro familiar, pero, al parecer, el día en que suscribió sus pagarés y llegó al acuerdo con el señor Francisco Valencia, ese día me dio el diablo. Teniendo en cuenta otra situación, la gente en la calle dice: ¿cómo es posible que un pueblo tan pequeño tenga un sistema tan grande de corrupción? La gente en la calle dice: es increíble que cuando sale esto a la luz pública, porque ha sido público, ¿cómo es posible que se hayan gastado 6.000 millones de pesos? Bueno, en el evento más extremo, que se hayan gastado 2.000 millones de pesos a una ciudad tan pequeña, es demasiada plata, demasiado dinero. El daño que se generó, sí, se generó un daño. El daño sufrido a la sociedad kiriana, a la sociedad de Armenia, es muy grande. Por eso decía, la gente se siente en este momento más que dolida, se siente triste, porque vieron cómo una persona buena se dejó influenciar por personas malas que ya estaban curtidas en estos anales políticos. De acuerdo a eso y a esos elementos materiales probatorios, porque para nadie es desconocido y una imagen vale más que 1000 palabras, se ve, se comprueba y se verifica efectivamente con los pagarés que la persona que estaba allá es la misma que suscribió y trató sus huellas en estos documentos. Se han resuelto varios de los problemas jurídicos establecidos por este funcionario judicial, porque igualmente, como lo manifesté momentos antes, una persona que comete un delito de estas características es más peligroso que un lapicero en la calle con un cuchillo, un arma blanca o cortopunzante, porque con una firma se pueden trasladar miles de millones a personas que le dan una mala destinación. Que si la medida de aseguramiento es proporcional y adecuada frente a los fines constitucionales. Para nadie es desconocido que el derecho a la libertad, después del derecho a la vida, es el segundo derecho fundamental más importante que tiene el ser humano, pero como todos, ninguno es absoluto. Y es precisamente el mismo legislador el que ha establecido en qué circunstancias y bajo el cumplimiento de qué fines constitucionales y legales se puede afectar ese derecho a la libertad. Y es el mismo legislador en su artículo 295 y 296 que establece que, si bien es cierto, la libertad es la regla general, la excepción es la privación o limitación de la misma. Disculpen. La libertad es la excepción, es la generalidad y la excepción
es restringir la libertad. Pero el mismo legislador ha establecido cuándo se puede afectar ese derecho fundamental y establece que ese derecho fundamental se puede afectar para el cumplimiento de los fines constitucionales, para la comparecencia del procesado del proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas y para el cumplimiento de la pena. Este artículo es desarrollado precisamente por el artículo 308 y siguiente del Código Procesal Penal. Y hay que tener la ponderación es precisamente eso, mirar si el derecho de la libertad y los otros derechos fundamentales, y en este caso los derechos de la sociedad, pesan lo suficiente o no. Son delitos extremadamente graves para este funcionario judicial. Y en el momento en que el doctor Carlos Mario suscribió sus pagarés y se reunió, al parecer, con el señor Francisco Valencia, puso en peligro su derecho a la libertad. Una persona educada, formada, estructurada académicamente, con especializaciones en ética. Por esa situación se le debe exigir más. Teniendo en cuenta esos dos derechos, la ponderación precisamente considera este funcionario judicial que los derechos colectivos deben pesar más en esta oportunidad. Como el manifiesta en peligro futuro es un hecho incierto, no se puede dar, pero se puede dar. Claro, vamos a tener una persona que tiene poder, la primera autoridad política del municipio. Puede incluir los secretarios de despacho, los subalternos, para desvirtuar, acomodar, son suposiciones. A futuro podría darse, porque si estuviéramos en grado de certeza, pues, como lo dije anteriormente, no estaríamos en esta audiencia sin orden. Si existe una medida de aseguramiento menos restrictiva de la libertad que cumpla sus fines constitucionales para este funcionario judicial, no se da. Esa medida de aseguramiento es la más adecuada, proporcional, teniendo en cuenta que las personas que están comprometidas precisamente en este tipo de conductas, en la fase 2, están privadas de la libertad. Igualmente, con esos elementos aportados por ellos, es que se sustenta precisamente que no hay una medida de aseguramiento, es que esas medidas de aseguramiento para este funcionario judicial son muy laxas y van a la voluntad de la persona para el cumplimiento de las mismas. Si se deja en su lugar de residencia, muy posiblemente pues continúa con sus actividades y con su función de burgomaestre. Igualmente puede seguir suscribiendo documentos y realizando actos que comprometan a la administración municipal. Esa medida de aseguramiento que manifestó la señora fiscal para este funcionario judicial es la más adecuada, necesaria y proporcional para los fines constitucionales establecidos en la Ley de Seguridad de la Comunidad. Y es irónico que precisamente en esta misma sala de audiencias, en una oportunidad, en circunstancias diferentes, en una llena de satisfacción y alegría, y en esta precisamente los participantes llenos de tristeza y congoja precisamente la situación que nos pone presente el doctor. Ante esta situación, este funcionario judicial ha observado y ha dado respuesta a los diferentes problemas jurídicos planteados y con fundamento en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados tanto por la Fiscalía, Defensa, considera este funcionario judicial que sean los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento establecida en el artículo 300 artículo 307 literal numeral primero. Esto es detención preventiva en establecimiento carcelario. Para ello, por la Secretaría del Despacho, se despedirá la respectiva boleta con destino a la cárcel de Piedras Blancas, San Bernardo de la ciudad de Medellín, para que la hagan efectiva. Estos son los argumentos y la decisión que tomé respecto a la solicitud presentada por la señora fiscal contra la presente decisión. Conforme con su decisión, señor juez. Por el Ministerio Público, conforme con su decisión. Su señoría, apelo la decisión, la defensa está lista y será muy concreta. Si usted decide que sea de una vez, pues en un momento yo estoy listo, no necesito tiempo.
tiempo de autor. Gracias. Continúo con la argumentación. Gracias, su señoría. La defensa va a sustentar su apelación en dos grupos. El primero, con todo respeto por la legislatura, pues hay una nulidad por falta de motivación en cuanto a no contestó los argumentos de la defensa frente a la inferencia razonable de autoría. Su señoría hizo un resumen muy claro de lo que yo dije, pero no me contestó. Y al no contestar, pues me limita la posición para apelar frente a esa inferencia de autoría. Esa nulidad se basa en que la nulidad es taxativa, es una violación al debido proceso y al derecho de defensa. No la ocasioné yo, sino la ocasiona su señoría al omitir en la motivación de la decisión una respuesta clara, precisa y contundente a los alegatos presentados por la defensa y una respuesta a cada uno de ellos y de sus elementos materiales para sustentarla. No la he convalidado, toda vez que en este momento, que es el momento procesal oportuno, la estoy impetrando y la estoy haciendo válida. Y tal vez el principio de la nulidad más importante es el de la trascendencia y de la instrumentalidad de las formas, para unirlos en uno solo. Y es que cuando se hace una decisión en una audiencia concentrada que tiene que ser apelada de manera inmediata y no se motiva diciendo cuáles son las respuestas a los alegatos de la defensa, pues hay un perjuicio irremediable y ese perjuicio irremediable solo puede ser subsanable mediante la declaratoria de la nulidad para que su señoría vuelva a decidir, esta vez contestando los argumentos de la defensa. Y para cerrar ese argumento de una manera clara, que no significa que no la haya sustentado, sino que aquí no es de argumentar muy largo, sino es del concreto, pues la defensa hizo una posición muy clara de por qué no hay concierto sino coautoría, no obtuvo respuesta. La defensa hizo una posición muy clara de que el doctor Carlos Mario no era servidor público para el 2014, donde inicia el concierto, y de que los delitos eran muy claros, a lo cual no se obtuvo respuesta. La defensa hizo una alusión a todos y cada uno de los modificatorios del contrato, en los cuales se rebaja de 80.000 a 70.000, de 70.000 a 55.000, de 55.000 a 54.900, y cómo se bajan las obras de 6 a 5 a 3 frentes de obra, a lo que tampoco obtuvo ninguna respuesta por parte de su despacho. Y frente al lavado de activos, la defensa hizo un claro llamado a mirar que dónde está la transformación del dinero, y lo hacía porque decíamos que se habían invertido 6.000 millones, pero que en realidad lo que supuestamente se lavó fueron 142, 127 millones. Entonces no tiene ninguna lógica. Frente a ninguno de esos argumentos, con el debido respeto, considera esta defensa, se dio la posibilidad de interpretarlos y poder controvertir el argumento presentado por su señoría. Pero además, por si el señor juez de segunda instancia, cuando dirima este conflicto, considera que debe estudiar, la defensa sí va a ser muy clara y muy concreta frente a los fines y a los fines constitucionales. ¿Por qué? Porque su señoría utiliza el término hipotético y podría, y dice que si hubiera certeza, pues estaríamos en otra etapa procesal. No, su señoría. Resulta que frente a los fines de la medida no hay otra etapa procesal. Eso no se debate en el juicio, su señoría, eso se debate en este escenario procesal. Y si bien es cierto, en este escenario procesal no se exige o demanda una certeza, sí no podemos hablar de hipótesis o de campos hipotéticos para privar a una persona de la libertad. Entonces, la obstrucción al debido ejercicio de la justicia, usted la sustenta en que tiene poder para alterar la prueba porque podrá hacerlo. ¿Por qué podrá hacerlo? Porque tiene decisión sobre los secretarios y las dependencias de la alcaldía. Pero eso es una creencia suya, su señoría, con todo respeto se lo digo al juez de segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia en autos recientes del año pasado y del presente, ha manifestado que tiene que haber evidencia de ese peligro futuro y de ese tema de obstrucción al debido proceso. Por eso es que para poder detener a una persona no puede ser solamente es que el alcalde decide sobre los secretarios
o sobre sus dependencias, o que al llegar podrá ocultar un documento o manejar un testigo. Tiene que haber una evidencia más allá de lo hipotético que permita suponer eso para tomar la decisión, y ni la Fiscalía la presenta, ni su señoría la pone de presente. Aquí no hay una sola declaración, no hay una sola entrevista, no hay una sola interceptación telefónica, no hay una sola denuncia, ni de particular ni de servidor público, que le permita ni a la Fiscalía ni a usted, su señoría, poder decir que hay un peligro futuro real, evidencial, de esa obstrucción a la justicia. Y es una hipótesis, y las hipótesis no son las que marcan la privación o no privación de la libertad de una persona. Frente al peligro a la comunidad es lo mismo, en el sentido de que la defensa desde su argumentación primaria le manifestó que ese peligro futuro tenía que estar probado y soportado. Entonces, claro, su señoría habla de la afectación a la comunidad, que el delito es más grave que el del ladrón vulgar, que un esfero es más peligroso que un cuchillo, y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero usted también, para decidir el peligro a la comunidad, manifiesta que dice que es hipotética vinculación con organización criminal, y vuelvo y le repito, no puede utilizarse, señor juez de segunda instancia, la imputación que se hizo, ni la inferencia que se hizo del delito cometido para soportar el peligro futuro. Es decir, no utilizando el mismo paradigma, la misma sinopsis, la misma circunstancia que usted utiliza, no puedo decir, no, es que como el señor ya hurtó con un cuchillo, existe la hipotética posibilidad de que vuelva a hurtar con el mismo cuchillo. Tiene que haber elementos que le permitan a uno inferir que eso va a suceder. Y como se basa en la pertenencia a organización criminal, vuelvo y le repito a la segunda instancia, es una pertenencia a la organización criminal que sustenta el concierto para delinquir. Organización criminal que ya está rota, y fue precisamente por ese rompimiento que la Fiscalía sustenta los principios de oportunidad. Entonces yo no puedo pertenecer a una organización criminal que ya está rota, y yo solo tengo que pertenecer a otra nueva, a otra diferente a futuro, y aquí no se evidenció por parte de la Fiscalía que el señor alcalde esté con otro contratista, con otra persona, urdiendo un plan para desfalcar al municipio, al Estado, a los armenios por la contratación. Entonces, claro, hay una imputación de un delito de celebración indebida, de peculado, pero que ya pasó, incluso contratos que ya están terminados. Eso va a ser objeto de investigación y va a ser objeto de juicio. Pero para la medida como peligro a la comunidad por pertenecer a una organización criminal, tiene que haber esa organización criminal vigente y proyectarse al futuro, y eso no está. Frente a la gravedad y modalidad de los delitos, de todas maneras, no hago contravidente mi argumento, pero si el señor juez de segunda instancia examina, el lavado de activos es imposible desde el punto de vista jurídico, y respeto la decisión del señor juez de instancia, pero decidió una cosa diferente a lo que había dicho la Fiscalía, o eso es lo que apreció este defensor en ese momento. ¿Por qué? Porque usted lo que manifiesta al decidir eso es que los dineros con los que se financia la captura eran ilícitos y se transformaron. ¿Pero cómo? Y ahí es donde está la falta de motivación. ¿Cómo se transformaron? Aquí lo que hay es unas cuentas muy claras de aportantes a la campaña del doctor, porque incluso aceptando que se financió ilegalmente, aquí no se probó que las personas que están en la lista no le hayan dado dinero al doctor Carlos Mario. Ahí podríamos hablar de ese lavado que dice la Fiscalía, porque ¿en qué consiste la imputación y en qué consiste la inferencia razonable? En que esos dineros fueron lavados devolviendo 127 millones. No, aquí no se ha probado que los aportantes de la lista del partido hayan dado esos dineros y que esos dineros son legales y que eso fue lo que se devolvió. Por ende, el delito de lavado de activos no se presenta. La celebración indebida de contratos, señor juez de segunda instancia, no era servidor público cuando se celebraron esos contratos. Y el manejo del anticipo, por supuesto, que se dio porque legalmente debía hacerlo.
Y claro, una suposición del señor juez que no tiene un sustento evidencial dice que todo el mundo sabe, claro, todo el mundo puede saberlo, pero lo que importa es que se pruebe en este escenario, en esta audiencia que se está realizando, que no le dijeron que no al alcalde por miedo a perder su puesto y que Armenia es la segunda ciudad con desempleo y el ente municipal es el principal empleador. ¿En dónde se probó eso? ¿Ese argumento dónde está evidenciado? ¿Dónde se evidenció? Primero, que el alcalde les dijo que contraten, no se evidenció. Y segundo, ¿dónde hay una declaración de alguna de esas personas, de Amable o del otro, que diga, no, es que yo sí tuve que contratar porque me dio miedo? Eso no existe, entonces ese peligro para la comunidad tampoco está sobre el tapete. Entonces, señor juez de segunda instancia, a mí lo que me exige la carga para sustentar un recurso es controvertir puntualmente lo dicho por el señor juez. La nulidad no la puedo soportar en lo dicho, sino precisamente en lo que no se dijo, y lo hago parte de un recurso de apelación, como lo permite la jurisprudencia y las normas para el caso. Y le digo que se soportó la medida en dos requisitos: el de obstrucción a la justicia y peligro para la comunidad, pero sobre la base de hipótesis y suposiciones y no sobre la base de evidencia. Por lo tanto, le pido, en primer lugar, que decrete la nulidad de la decisión del señor juez para que a partir de la decisión me responda los argumentos y yo pueda referirme a ellos en un hipotético o futuro recurso. Y segundo, que si no acoge la tesis de la nulidad, se dé cuenta que frente a lo subjetivo se basó en la obstrucción a la justicia y peligro para la comunidad sobre hipótesis y presupuestos no evidenciados que exige la norma. Por esas razones solicito o la nulidad, o segundo, que no se encuentren dados los fines subjetivos y constitucionales, y a la consecuencia de eso es la libertad inmediata de mi cliente por una revocatoria de la privación de la libertad. Con eso, su señoría, como le prometí, la defensa fue clara pero precisa y cumpliendo los requisitos de un recurso de apelación. Muchas gracias, doctor, por su ser concreto de su recurso de apelación. Seguidamente se le concede la palabra a los sujetos procesales no recurrentes. Su señoría, esta delegada, con todo respeto, le solicita un receso para organizar los argumentos que expondré. Son las 2 de la tarde, estamos desde las 8 de la mañana. Considero que tenemos que anotar todos. Se suspendería la audiencia hasta las 3:30, 4 de la tarde. 4 de la tarde. Se suspende la audiencia siendo las 2 y 3. Ay, chuchi. La noticia que genera hasta ahora entonces es la decisión del juez en primera instancia de una medida de privativa de libertad en establecimiento carcelario. La defensa del alcalde apeló a la medida en el momento y ahora a las 3:30 se retomará para mirar la decisión final sobre este caso. Los acompañamos entonces para que a partir de las 3:30 de la tarde estén en la transmisión que haremos desde acá, desde la crónica.